tomando como base un periodo que nosotros en historia le llamamos una década histórica. Esta década histórica, que es un corte del siglo XX, va marcando una gran diferencia de los demás textos. El mismo título lo dice, 1958-1968. ¿Qué significa esto? Bueno, va a significar que hubo un inicio y un fin. Un inicio en el sentido de que había un movimiento social previo, que era el movimiento de los trabajadores, y una conclusión, que es precisamente la represión del 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco a los estudiantes que se manifestaban en esa plaza. Entonces, ahí vemos cómo inicia el texto, y sin duda alguna retomando la represión al movimiento ferrocarrilero y la represión a los estudiantes de 1968. Una década histórica es muy diferente a una década cronológica. Eso nos lo ha enseñado nuestro querido maestro, el doctor Carlos Antonio Aguirre Rojas, el cual nos permite precisamente comprender qué significa esto de la temporalidad. Y entonces nos damos cuenta que el historiador siempre se pregunta, ¿qué cambió? Esa pregunta, ¿qué cambió? Y entonces, después de 1958, nos damos cuenta que el cambio que hubo después de 1958, fue la represión al movimiento ferrocarrilero. Y esa represión va a quedar plasmada en la sociedad mexicana. Hay una herida en la sociedad. Pensemos nosotros que estos jóvenes no son jóvenes ajenos a la sociedad. Muchos de ellos son hijos de esos trabajadores. Muchos de ellos son hijos de estos obreros, de los trabajadores de Estado, de políticos. O sea, pertenecemos a esa misma sociedad, y ver que hubo una represión, pues a lo mejor estos jóvenes son muy críticos y van construyendo ello. Y nos damos cuenta que el eje o el elemento constante de los años 60, a diferencia de las décadas anteriores, nos damos cuenta que son los estudiantes los más activos, porque al movimiento obrero ya lo habían amolado. El marco histórico, el marco referencial, insisto, es la represión del 58 y la represión de 1968, el 2 de octubre. Porque efectivamente, así como en el 58 la sociedad en general se volcó para apoyar a los ferrocarrileros, en 1968, el 2 de octubre, las personas que estaban ahí, efectivamente la gran masa, eran estudiantes, pero también había amas de casa, pero también habían trabajadores, pero también habían otros, el sector grueso de la sociedad. Y entonces también a lo largo de la década nos podemos dar cuenta que la sociedad sí apoyaba a los estudiantes. La reforma que inició el doctor Ignacio Chávez intentó detener algo que es muy central en las universidades, que es el proceso de masificación. Esto es bastante amplio, pero solamente lo resumo en decir que se quita el pase automático a los egresados de las preparatorias a las facultades. Y entonces esto provoca el enojo de los preparatorianos. Sin duda alguna, el proceso de masificación va a permitir la entrada de algo que no existía antes de 1945, que es, sin duda alguna, la participación y presencia en la universidad de dos clases sociales importantes, que es la clase media y la clase popular. Ignacio Chávez pensaba, y su reforma consistió en transformar a la universidad desde los posgrados y las licenciaturas. Las licenciaturas estaban pensadas, efectivamente, eso es interesantísimo, porque como lo vemos con Michel Foucault, lo que trata de hacer Foucault es precisamente darnos a entender cómo el profesor se convertía en un vigilante dentro de la escuela, ¿no?
Entonces la educación tradicional se va a romper con esta educación de masas. ¿Por qué? Pues porque efectivamente la masificación hace casi imposible que el profesor se convierta en esto, en un vigilante, no podría tener tanta capacidad. El artículo 82, si no mal recuerdo, del Estatuto Universitario permitía que el director pudiera correr a los estudiantes. Y esto que es precisamente el equivalente, podríamos decir, a un artículo social que se llama el artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, es el equivalente. Entonces los estudiantes lo detectan, sobre todo lo detectan los estudiantes de la Facultad de Derecho, y van a reclamar la desaparición de ese artículo. Sin embargo, como todos los movimientos sociales en México y en el mundo, no son movimientos completamente limpios. En este movimiento de Chávez en 1966, al que corren, inmediatamente lo corren a los jóvenes estos. Resulta que es hijo de un gobernador. Y el hijo del gobernador precisamente tiene ahí las manos metidas. Y estos son los que van a ir como una bandita en contra de Chávez y lo van a obligar a que renuncie. Y pues obviamente los otros estudiantes de la Facultad de Economía, de la Facultad de Filosofía, no están de acuerdo. Y entonces aquí es interesantísima la pregunta porque nos permite ver dos planteamientos distintos. Los estudiantes que no están de acuerdo con la reforma de Chávez y los estudiantes que están pensando en hacer una reforma de la educación universitaria en la UNAM. Una reforma que permite efectivamente acudir o entender los problemas sociales, entre ellos que se incorporen materias como son las del marxismo, que la teoría de marxista esté presente en seminarios de economía, de filosofía, de ciencia política. Entonces, esta reforma universitaria que parecería a los ojos del presente, pues algo tan simple, pues se va a adelantar mucho a lo que van a hacer en otras universidades del mundo. Nuestros jóvenes efectivamente están pensando en que es necesario que existan materias de teoría de la historia para poder analizar de una forma crítica la realidad social. Y entonces esto se va a llamar la huelga de 1966. Yo lo digo en el texto. En la huelga de 1966 es el gran experimento masivo de todos los estudiantes de la UNAM, donde ellos van a hacer prácticamente ejercicios como los van a hacer después en 1968. Uno de ellos es la elección en sus propias escuelas y facultades, elección de los consejeros universitarios para que después coincide en 1967, esos mismos consejeros van a formar parte de esto que se llama el Consejo Nacional de Huelga. Entonces este experimento que algunos que participaron en aquel entonces lo consideran como una etapa pues de alegría, de fiesta. Muchos no sabían ni a qué iban, pero iban a la fiesta, a la alegría, como jóvenes. No es así tan cuadrado el asunto, ¿no? Sino es, oye, va a estar fulano, vamos a fumarnos un cigarrito, mota, escuchar música, hablar de la nada y del todo, a platicar sobre libros, de todo. Entonces, esta es la frescura de estos jóvenes, es la frescura. Y sin duda alguna, sin la huelga del 66, no hubiera existido precisamente un 68 como fue en ese sentido, ¿no? Podemos decir que el objetivo era transformar los planes y programas de estudio, la transformación de los planes y programas de estudio. Entonces, ya después, en el 68, el objetivo es la transformación de la sociedad,